Bien, en esta ocasión, en el curso de física mecánica, vamos a ver unos ejemplos de leyes de Newton. Ejemplo número 1. Un objeto de 200 kilogramos se encuentra suspendido por medio de 3 cuerdas, como se muestra en la figura. Encuentre la tensión en cada una de las cuerdas. Entonces acá nos dan la figura del cuerpo de 200 kilogramos que se encuentra suspendido por 3 cuerdas. Bien, solución. Lo primero que vamos a hacer son los diagramas de fuerzas para todos los elementos del sistema. ¿Cuáles son los elementos del sistema? El bloque u objeto de 200 kilogramos y el punto donde convergen las cuerdas, que lo vamos a llamar nodo. Acá entonces vamos a mirar en detalle esos elementos del sistema. Vamos a ayudarnos de un sistema de coordenadas y vamos a graficar las tensiones en el nodo o punto de unión de las cuerdas. Como tenemos 3 cuerdas, entonces a esa cuerda de acá la he llamado cuerda número 1 y por lo tanto su tensión va a ser T1. Recuerden que las tensiones siempre se grafican a lo largo de las cuerdas y con flechas hacia afuera con respecto al cuerpo en el cual están actuando. Esta cuerda de acá la he llamado cuerda número 2 y por lo tanto la fuerza que hace la hemos llamado tensión 2. Y la cuerda que va hacia abajo la hemos llamado cuerda número 3 y por lo tanto la fuerza que ella hace sobre ese punto la hemos llamado T3. Pero vamos a ver que por alternos internos este ángulo que forma T1 con el eje X vale también 40 grados. Igual ocurre acá, por alternos internos el ángulo que forma T2 con el eje X también es de 20 grados. Bien, ahora como T1 y T2 no quedan sobre los ejes sino sobre los cuadrantes, entonces hay que descomponer esas tensiones. Entonces T1 se descompone en función de una componente horizontal que uno comúnmente llama componente en X y una componente vertical que también la llamamos comúnmente componente en Y. La componente horizontal queda adyacente al ángulo de 40 grados, por lo tanto se calcula como T1 o se define como T1 coseno de 40 grados. La componente vertical o en Y queda opuesta al ángulo de 40 grados, por lo tanto la vamos a definir como T1 seno de 40 grados. Hacemos lo mismo con la tensión 2. La descomponemos en una componente horizontal o en X y en una componente vertical o en Y. La componente horizontal queda adyacente al ángulo de 20 grados, por lo tanto se define como T2 coseno de 20 grados. La componente vertical o en Y queda opuesta al ángulo de 20 grados, por lo tanto se define como T2 seno de 20 grados. Bien, hacemos el diagrama de fuerza sobre el objeto o bloque de 200 kilogramos. Entonces, él está suspendido por la cuerda 3 de forma directa. Entonces la cuerda 3 le hace una fuerza hacia arriba que la vamos a llamar T3 porque es la tensión de la misma cuerda. Y una fuerza hacia abajo que se la hace la tierra y que se llama peso. El peso siempre se grafica vertical hacia abajo. Recuerden que es la fuerza con la cual la tierra atrae a cualquier objeto que se encuentra cerca de ella o sobre su superficie. Bien, vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton a este sistema, a los dos diagramas de fuerza, al diagrama de fuerza sobre el nodo y al diagrama de fuerza sobre el bloque. Tengamos en cuenta que este primer ejemplo trata de un sistema estático, de un sistema en equilibrio. Por lo tanto, todas las sumas de fuerzas, tanto en X como en Y, se van a igualar a 0. Para el nodo unión de las cuerdas, entonces vamos a sumar fuerzas en X. Tenemos entonces T2 coseno de 20 grados es la componente en X que queda hacia la derecha, por lo tanto la vamos a ubicar positiva en la suma. Mientras que T1 coseno de 40 grados tiene flecha hacia la izquierda, entonces la vamos a ubicar negativa en la suma.
esa suma de esos dos vectores o fuerzas que están en X debe ser igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Pasamos a sumar fuerzas verticales o en Y. Entonces hacia arriba, las fuerzas o flechas que estén hacia arriba, esas fuerzas vamos a considerarlas positivas. Entonces tenemos con flecha hacia arriba T1 seno de 40 grados y T2 seno de 20 grados. Mientras que hacia abajo tenemos a T3. Por lo tanto, T3 lo vamos a incluir como negativo en la suma. Pasamos a aplicar segunda ley de Newton al bloque. Entonces, para el bloque tenemos solamente fuerzas verticales, es decir, solamente tenemos fuerzas en Y. Por lo tanto, vamos a hacer sumas solo en esa dirección vertical. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en Y va a ser igual a T3 que está hacia arriba, la vamos a ubicar positiva, y mg que está hacia abajo negativa. Igualamos a 0 porque ese bloque está en equilibrio, no se mueve, no experimenta aceleración. Bien, vamos entonces a mirar las ecuaciones que hemos inferido de esos diagramas de fuerza. Para el nodo entonces teníamos la ecuación 1 y esta ecuación 2. Para el bloque entonces la ecuación número 3. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones para darle respuesta a nuestras preguntas, que son determinar las tensiones. Y empezamos despejando de la ecuación 3 la tensión 3. Entonces T3 va a ser igual a mg que estaba negativo pasa al otro lado positivo. Reemplazamos los valores de m por 200 kilogramos, de g por 9,8 metros por segundos cuadrados, y ese producto nos va a dar 1960 newton. Ese es el valor de la tensión que experimenta la cuerda 3. Despejamos la tensión 2 de la ecuación 1. Esa expresión la voy a llamar 5. La he enumerado como ecuación 5. Vamos a sustituir la ecuación 4 y 5 o el resultado 4 y 5 en la ecuación 2. Entonces tenemos que la ecuación 2 es T1 seno de 40 más T2, pero T2 es todo esto, es decir, T1 coseno de 40 dividido coseno de 20. Eso multiplica el seno de 20 que tiene esa ecuación, menos lo que vale T3, que es 1960 newton. Vamos a despejar, entonces primero tenemos un factor común que es T1. Y 1960, como es un valor conocido, lo hemos pasado al otro lado de la igualdad. Como hemos factorizado T1, entonces acá vamos a completar la fracción dividiendo seno de 40 por 1 para hacer la multiplicación de las diagonales inferior y superior y realizar esta suma de fracciones que es de expresiones trigonométricas o de funciones trigonométricas. 1 por seno de 20 coseno de 40, entonces me queda seno de 20 por seno de 40 y dividido por lo que me da 1 coseno de 20 que me da coseno de 20. Eso multiplica T1, que es el factor común, y es igual a 1960. Resulta que eso que está acá arriba en el numerador es una identidad trigonométrica. Seno de 40 por coseno de 20 más seno de 20 por coseno de 40 es lo mismo que seno de 40 más 20. Y eso queda dividido por seno de 20, factor común T1, igual a 1960. Vamos a despejar T1, entonces el coseno de 20 que está dividiendo pasa a multiplicar al 1960 y el seno de 40 más 20 que da seno de 60 pasa a dividir. Ese producto de 1960 por coseno de 20 y después dividido por seno de 60 nos va a dar 2126,72 newton. Esa expresión la he llamado 6 y es el resultado del valor de la tensión 1. Finalmente vamos a sustituir ese resultado de la ecuación 6 en la ecuación 5. Entonces reemplazamos. La ecuación 5 dice que T2 es igual a T1, que nos dio 2126,27 newton, por coseno de 40 dividido coseno de 20. Y eso nos da 1733,72 newton. Y así hemos terminado con la solución de este primer ejemplo por el método de descomposición de fuerzas.
Segunda solución del ejemplo 1. Bien, para mirar de qué otra forma le podemos dar solución a ese ejemplo número 1, vamos a ver primero algo que se conoce como teorema de Lamy y cómo o cuáles son las condiciones que nos permiten aplicarlo para darle solución a este problema. Bien, el teorema de Lamy se aplica a un sistema en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas concurrentes. En este caso, la magnitud de cada una de las fuerzas es proporcional al seno de su respectivo ángulo opuesto. Acá tenemos un esquema de tres fuerzas concurrentes. Cada una de las fuerzas tiene un ángulo opuesto. ¿Cómo identificamos el ángulo opuesto a cada fuerza? Es justo el ángulo que le queda en la cola a cada una de las fuerzas. Así los identificamos fácilmente los ángulos opuestos a cada una de las fuerzas. Lo que me dice el teorema de Lamy entonces es que la razón entre la magnitud de la fuerza 1 y el seno del ángulo opuesto a esa fuerza es equivalente a la razón entre la magnitud de la fuerza 2 y el seno del ángulo opuesto a esa fuerza. Y también se cumple para la razón entre la magnitud de la fuerza 3 y el seno del ángulo opuesto a esa fuerza. Acá entonces, para darle solución a ese ejemplo número 1 con ese teorema de Lamy, vamos a mirar nuevamente, traer nuevamente a colación el diagrama de fuerzas para todo el sistema. Ahí tenemos entonces el diagrama que habíamos hecho inicialmente de todas las fuerzas que actúan tanto en el nodo como sobre la masa que está colgando del sistema de cuerdas. Vamos a fijarnos entonces que en el nodo tenemos fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes entonces se encuentran en el nodo y vamos a graficarlas por separado. Ahí tenemos entonces el diagrama de fuerzas concurrentes, pero también sacamos una conclusión de ese diagrama inicial. Y es que como la cuerda 3 es la que directamente está soportando el peso de la masa o del cuerpo de 200 kilogramos, entonces la tensión 3 tiene que ser igual al peso de ese cuerpo. Por lo tanto, T3 es igual a 1960 newton, que fue el valor que nos dio en la primera solución T3. Bien, ahora, ¿cómo encontramos estos ángulos? Fíjense acá en el diagrama de fuerzas original que se forma un triángulo entre los puntos de conexión de las cuerdas 1 y 2 y el nodo. Entonces ahí se forma un triángulo y ya tenemos dos ángulos internos conocidos, el de 40 y el de 20. Por lo tanto, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y lo que hace falta son 120, que es el ángulo que se forma entre la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, el ángulo entre la tensión 1 y tensión 2 es 120 grados. Para encontrar el ángulo que se forma entre la tensión 1 y la tensión 3, nos fijamos que en el diagrama de fuerzas original, ya entre la tensión 1 y el eje X se forman 40 grados y entre la tensión 3 y el eje X se forman 90 grados. Por lo tanto, la suma de esos dos ángulos da 130 grados, que sería el ángulo entre la tensión 1 y la tensión 3. Hacemos lo mismo para encontrar el ángulo que se forma entre la tensión 2 y la tensión 3. Entonces acá vemos que entre la tensión 2 y el eje X se forma un ángulo de 20 grados y entre la tensión 3 y el eje X se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la suma de esos dos ángulos da 110 grados, que es el ángulo que se forma entre la tensión 2 y la tensión 3. Vamos a aplicar entonces el teorema de Lamy a ese sistema de fuerzas concurrentes que tenemos. Entonces, la razón entre la magnitud de la tensión 1 y el seno de su ángulo opuesto, que es 110 grados, va a ser igual al valor de la tensión 3, que es 1960 newton, dividido por el seno del ángulo opuesto a la tensión 3, que es 120 grados. Despejamos entonces la tensión 1 y nos queda que es igual a 1960 newton por seno de 110 grados,
dividido seno de 120 grados. Y eso nos da un valor de 2126,72 newton, que coincide con el resultado que ya se obtuvo por la primera solución de este mismo problema. Hacemos lo mismo para determinar la tensión 2. Entonces la razón entre la tensión 2 y el seno de su ángulo opuesto, que es 130 grados, es igual al valor de la tensión 3, que es 1960 newton, dividido el seno de su ángulo opuesto, que es 120 grados. Despejamos entonces la tensión 2 y nos queda que ella es igual a 1960 newton multiplicado por seno de 130 grados y dividido por seno de 120 grados. Y eso nos da un valor de 1733,72 newton. Son los valores de las tensiones 1 y 2. Ya el valor de la tensión 3 lo habíamos inferido, que es igual al peso que soporta esa cuerda. Entonces miren que acá podemos ver otra solución mucho más corta, mucho más inmediata de este ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Dos bloques de masa M1 y M2 se ponen en contacto entre sí sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. Si se aplica una fuerza horizontal constante F sobre M1, calcular la magnitud de la aceleración del sistema y la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Acá nos dan la figura, entonces nos dan una masa M1 y una masa M2 que se colocan en contacto, pero que se mueven sobre una superficie mediante una fuerza aplicada horizontal F, que está aplicada precisamente sobre M1. Solución: resulta que esa fuerza mueve al sistema y como M1 se lleva por delante a M2, todos los dos bloques se mueven con la misma aceleración. Acá entonces ya estamos en un problema que no es estático, sino un sistema dinámico que se mueve experimentando una aceleración debido a esa fuerza aplicada. Comenzamos por los diagramas de fuerzas, tanto para M1 como para M2. En M1 vamos a graficar la fuerza que experimenta el cuerpo, que es F. No la hemos graficado con flecha donde está actuando directamente, porque en el diagrama de fuerza no necesariamente la idea es que grafiquemos las flechas justo donde actúa la fuerza, sino que la flecha indique en qué dirección actúa la fuerza. Entonces esa fuerza F actúa hacia la derecha y por lo tanto así la vamos a graficar. Bien, sobre M1 actúa la normal, es decir, la fuerza que el piso ejerce por contacto. También actúa la fuerza que la tierra le ejerce de atracción, que se llama peso. Se grafica vertical hacia abajo y es igual a la masa del cuerpo, que es M1 por la gravedad. Esta fuerza que he llamado N es la fuerza que experimenta M1 debido al contacto con M2. Pasamos a graficar la fuerza sobre M2. Entonces M2 experimenta una fuerza normal debido al contacto con la superficie, con el piso. También experimenta el peso, la fuerza con que la tierra lo atrae, y se define como la masa de ese cuerpo, que es M2 por la gravedad. Y si habíamos dicho que M2 le ejercía una fuerza M1 por contacto, que llamamos N, pues por tercera ley de Newton, M1 le responde con una fuerza igual en magnitud, por eso la he llamado N también, pero de dirección contraria. Por lo tanto la flecha de esta va hacia la derecha, mientras que la que recibe M1 va hacia la izquierda. Entonces tienen direcciones contrarias, porque ellas deben de cumplir la tercera ley de Newton. Vamos entonces a aplicar la segunda ley de Newton al bloque M1. Sumamos fuerzas horizontales o en X. Entonces, como el cuerpo se mueve para la derecha, las fuerzas que apunten hacia la derecha se van a colocar positivas. Entonces tenemos F menos las fuerzas que estén en dirección contraria al movimiento, que en ese caso es N, igual a M1 por A. Pasamos a sumar fuerzas en Y.
y en Y tenemos la normal N1 hacia arriba y el peso M1G hacia abajo. Se iguala a 0 esta suma porque el cuerpo no tiene movimiento vertical, él ni sube ni baja. Entonces, como no tiene movimiento vertical, no tiene aceleración en y por lo tanto la suma es igual a 0. Para el bloque número 2, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos suma de fuerzas horizontales. Entonces la fuerza N es la que hace que ese bloque se mueva hacia la derecha experimentando una aceleración. Entonces N, esa suma de fuerzas iguala a M2 por A la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta. Y la suma de fuerzas en Y es N2 que va hacia arriba menos M2G que va hacia abajo igual a 0. Ahí tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones inferido de los diagramas de fuerza sobre cada uno de los bloques del sistema. Acá entonces tenemos el resumen de ecuaciones de los diagramas de fuerzas. Vamos a resolver entonces con esas 4 ecuaciones las incógnitas planteadas en nuestro segundo ejemplo, que es determinar una expresión para la aceleración y una expresión para la fuerza de contacto, que en este caso es N. Vamos en ese caso a mirar que se puede sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1 dice que F menos N igual a M1 por A, mientras que la ecuación 2 nos dice que esa N es igual a M2 por A. Por lo tanto, a N le hemos sustituido o cambiado por M2A. Los demás términos en la ecuación quedaron igual como venían en la ecuación 1. Pasamos el M2 por A, que está negativo al otro lado, con signo cambiado, entonces pasa positivo. Sacamos factor común del lado derecho de la igualdad, factor común es A, y despejamos A. M1 más M2 que están multiplicando pasan a dividir, y esta expresión la hemos llamado 5, entonces es una fórmula general, una expresión general para la aceleración del sistema. Esa expresión 5 la vamos a sustituir en la ecuación 3 para encontrar la normal, es decir, la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces N va a ser igual a M2 por A, pero A es igual a la expresión dada en la ecuación 5. La sustituimos, simplificamos y nos queda que N es igual a M2 por F dividido M1 más M2. Y con esa expresión 6 se termina la solución del ejemplo número 2. Segunda solución del ejemplo número 2. Bien, para esta segunda solución vamos a hacer el diagrama de fuerzas de todo el sistema. Mi sistema son los dos bloques M1 y M2 que se están moviendo unidos debido a esa fuerza F horizontal aplicada sobre M1. Pero como M1 se lleva por delante a M2, los dos bloques se mueven unidos y los podemos ver como un solo objeto, como una sola cosa, como si fuera un solo sistema. Eso ocurre, por ejemplo, cuando vemos una moto o un carro que la verdad son el ensamble de muchas piezas y nosotros los consideramos en la vida cotidiana como un solo objeto. Pero en realidad es el ensamble de muchas piezas que se mueven juntas a la vez. Pues eso mismo se puede mirar y se puede aplicar en este ejemplo, en esta situación. Entonces, cuando dos o más objetos se mueven unidos, estos se pueden considerar físicamente como un solo cuerpo o sistema. Acá entonces hacemos un diagrama de un solo cuerpo que representa a M1 más M2. Entonces, ese sistema se mueve debido a la fuerza F aplicada y vamos a ver que sobre ese cuerpo también podemos graficar una normal porque los dos bloques están en contacto con una superficie. También le podemos graficar un peso que sería el equivalente a la suma de los pesos de cada una de las masas que conforman el sistema. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este sistema. Entonces la suma de fuerzas en X es igual a F, que es la única fuerza que actúa horizontalmente, es decir, sobre el eje X, y está hacia la derecha. Esa fuerza F es la que hace que mi sistema de masa M1 más M2 acelere hacia la derecha.
Y entonces por eso de esa manera nos queda la ecuación 1. Si sumamos fuerzas en Y o fuerzas verticales, tenemos la normal de todo el sistema, por eso la hemos llamado NT, o sea, normal de todo el sistema, menos el peso de todo el sistema. Y esa suma se iguala a 0 porque verticalmente el sistema, las dos masas en ese caso no tienen movimiento y por lo tanto no experimentan aceleración. De la ecuación 1 podemos despejar la aceleración y encontramos entonces que Y es igual a la fuerza aplicada sobre el sistema dividido la suma de las masas. Con eso le damos respuesta a la primera pregunta o a una de las preguntas de este problema o ejemplo, que era determinar una expresión para la aceleración del sistema. Pero cuando hacemos el diagrama de todo el sistema perdemos una información. Y es la información de la fuerza de contacto entre los bloques. Por lo tanto, para determinar o encontrar esa fuerza de contacto, debemos hacer un diagrama de fuerzas sobre uno de los bloques del sistema. ¿Cuál? Aquel que tenga menos fuerzas aplicadas, para que se nos facilite la solución. Y ese en nuestro sistema es M2. Bien, entonces acá tenemos M2. Sobre él actúa la fuerza normal que el piso ejerce por contacto, el peso que es M2G y corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a M2 y la fuerza de contacto N, que es una fuerza normal ejercida por M1 sobre M2. Bien, aplicamos entonces la segunda ley de Newton a M2 y la suma de fuerzas en X nos dice que la única fuerza que tenemos en X es N. Y esa fuerza es la que hace que M2 experimente una aceleración hacia la derecha. Por lo tanto, N es igual a M2 por A. Y ese resultado lo hemos llamado ecuación 4. Y la suma de fuerzas en Y o la suma de fuerzas verticales nos dice que N2 menos M2 por G es igual a 0 porque el cuerpo no experimenta aceleración vertical. Sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 4 tenemos que N es igual a M2 por A, pero A es igual a F dividido M1 más M2. Por lo tanto, nos queda que N es igual a M2 por F dividido M1 más M2. Esa ecuación la he llamado 6 y de esa forma le podemos dar solución también a este segundo ejemplo mediante la aplicación del concepto de cuerpos mirados como un solo sistema. Ejemplo número 3. Dos bloques de masas M1 igual a 10 kilogramos y M2 igual a 15 kilogramos se mueven unidos por una cuerda como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción dinámico entre la superficie horizontal y el bloque de masa M1 es de 0,25, encuentre la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda. Entonces esta es la figura de la situación que se nos plantea en ese ejemplo número 3. Bien, acá podemos ver que mientras el bloque 1 experimenta una aceleración horizontal hacia la derecha, el bloque 2 experimenta la misma aceleración pero vertical hacia abajo. ¿Por qué la misma? Porque ellos se mueven al mismo ritmo debido a la cuerda que los une. Solución. Siempre se comienza por los diagramas de fuerza. Entonces, diagrama de fuerza para M1 y diagrama de fuerza para M2. Arrancamos con el diagrama de fuerza para M1. Entonces tenemos la tensión, que es la fuerza que la cuerda le hace, y en este caso es horizontal y hacia la derecha. La normal que experimenta debido al piso, la hemos llamado N1, normal sobre el bloque 1. El peso que se grafica vertical hacia abajo. Y acá aparece una nueva fuerza que no habíamos todavía mirado en los ejemplos anteriores, que es la fuerza de fricción, en este caso dinámica porque el sistema se está moviendo. La fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento, por lo tanto como este cuerpo se mueve hacia la derecha, la fricción la graficamos hacia la izquierda. ¿Y cómo se define? Como el coeficiente de fricción que nos dieron, que es 0,25, multiplicado por la fuerza normal que la superficie rugosa le hace al cuerpo, en este caso al bloque M1. Entonces es el producto de esas dos cosas que me permite encontrar el valor de la fuerza de fricción
que experimenta ese cuerpo. Pasamos al diagrama de fuerzas para el bloque M2. Entonces M2 experimenta una tensión de la cuerda hacia arriba y el peso hacia abajo. Vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton a cada uno de esos cuerpos. Entonces empezamos con el bloque M1. Sumamos fuerzas horizontales o en X en la dirección del movimiento, es decir, en la dirección en la que el cuerpo experimenta aceleración. Las fuerzas se van a colocar positivas y las que estén en dirección contraria se van a sumar negativas en este caso. Entonces tenemos acá suma de fuerzas en X, la tensión, que es la que está a favor del movimiento en la dirección de la aceleración, que da positiva en la suma, menos la fuerza de fricción, que se define como el coeficiente de fricción por la normal, que en este caso es N1, igual a la masa del cuerpo, que es M1 por la aceleración que experimenta. Esa ecuación la hemos llamado 1. Suma de fuerzas verticales o en Y. El bloque M1 no experimenta aceleración vertical, por lo tanto, la suma de fuerzas en Y, que es N1 menos M1G, debe ser igual a 0. Sumamos fuerzas para el bloque 2 y vemos que en el diagrama de fuerzas solo tenemos, valga la redundancia, fuerzas sobre el eje Y o verticales. Pero como él se mueve hacia abajo, en la dirección del movimiento, que es hacia abajo, las fuerzas van a ser positivas. Entonces primero colocamos en la suma M2G, porque es la que está en la dirección del movimiento y la vamos a ubicar positiva. Y la que esté en dirección contraria al movimiento, que es la tensión, va a quedar negativa en esa suma. Igualamos a M2 por A, porque el cuerpo en esa dirección vertical experimenta una aceleración. Y esa ecuación la hemos llamado ecuación número 3. Ecuaciones del sistema. Acá tenemos entonces las ecuaciones que hemos inferido de los diagramas de fuerza. Y vemos que ese sistema de ecuaciones debemos solucionarlo para encontrar un valor de la aceleración que experimenta el sistema y la tensión que experimenta la cuerda. Se suman las ecuaciones 1 y 3. Vamos a sumarlas y vemos que al sumarlas se cancelan las tensiones. Nos queda entonces M2G positivo del lado izquierdo de la ecuación menos el coeficiente de fricción multiplicado por la normal 1. De este lado me queda M1A del lado derecho, M1A más M2A. Esa expresión la vamos a llamar ecuación 4. Despejamos N1 de la ecuación 2. Entonces nos queda que N1 es igual a M1 por G y ese resultado lo vamos a llamar ecuación 5. Se sustituye esa expresión 5 en el resultado que hemos llamado ecuación 4. Entonces nos queda de la siguiente manera. M2 por G menos coeficiente de fricción por M1G, que vale N1, es igual a M1A más M2A. Sacamos factor común de ambos lados. Del lado izquierdo tenemos que el factor común es la gravedad y del lado derecho tenemos que el factor común es la aceleración que experimenta el cuerpo. Despejamos la aceleración, por lo tanto M1 más M2 pasan a dividir a la expresión que teníamos a la izquierda y nos queda esta fórmula general para determinar la aceleración del sistema. Como nos dieron unos valores, vamos a sustituir todos esos valores. Y nos queda entonces que A va a ser igual. Entonces acá hemos sustituido M2, que es 15 kilogramos, el coeficiente de fricción, que es 0,25, M1, que es 10 kilogramos, acá la suma de las masas. Resolviendo entonces nos queda que A es igual a 4,9 metros por segundos cuadrados. Y ese resultado lo he llamado 6. Bien, ahora vamos a sustituir la expresión 6 o ese resultado 6 en la ecuación 3. Pero vamos a despejar primero que todo la tensión de esa ecuación 3 y nos queda que es igual a M2G más M2 por A. Factor común M2, entonces nos queda que T va a ser igual a G más A por M2. Reemplazamos ahora el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundos cuadrados, el valor de la aceleración, que es 4,9 metros por segundos cuadrados, el valor de la masa, que es 15 kilogramos, y eso nos da un valor de tensión de 73,5 newton. Y así damos por terminada la solución de este ejemplo. Ejemplo número 4. Un bloque se libera desde lo más alto de un plano inclinado rugoso, como se muestra en la figura.
Si el coeficiente de fricción dinámico entre el plano rugoso y el bloque es de 0,3, calcular la aceleración que experimenta el bloque. Acá tenemos entonces el sistema, un bloque descendiendo por un plano inclinado rugoso cuya inclinación es de 25 grados. Solución. Tengamos en cuenta entonces que si este bloque desciende por el plano, experimenta una aceleración a lo largo de ese plano inclinado. Por lo tanto, estamos frente a un problema dinámico, de movimiento acelerado. Comenzamos con el diagrama de fuerzas. Bien, vamos a hacer el diagrama de fuerzas con el bloque sobre el plano, para que tengamos en cuenta unas variantes que se van a incluir en este ejemplo y que los anteriores no se habían tenido en cuenta. Lo primero es que siempre que un cuerpo se mueva sobre un plano inclinado, lo más conveniente es rotar el sistema de coordenadas. Es decir, que uno de los ejes quede paralelo a la dirección en la que el cuerpo se mueve por el plano inclinado. En este caso, he hecho coincidir el eje X con la dirección de movimiento del cuerpo. Por lo tanto, el eje Y va a quedar perpendicular a esa dirección de movimiento. ¿Eso con qué fin? Primero, con que cuando hagamos el diagrama de fuerzas, la mayoría de las fuerzas nos queden dentro de los ejes y así tengamos que descomponer menos fuerzas. Lo segundo es que como el cuerpo experimenta una aceleración a lo largo del plano inclinado, entonces que la aceleración quede sobre un eje, para que la aceleración no nos quede con componentes, porque así se nos vuelve más compleja la solución de ese ejemplo o de este problema en ese caso. Bien, graficamos las fuerzas que experimenta el cuerpo. Entonces experimenta la normal, que es perpendicular al plano inclinado, por lo tanto queda en este caso paralela al eje Y, el peso que siempre se grafica vertical hacia abajo y la fricción que se opone al movimiento y que se define como el coeficiente por la normal que experimenta el bloque. Bien, tenemos entonces que como el eje Y de estar vertical se rotó, para que el eje X quedara paralelo a la dirección de movimiento del cuerpo y que el eje Y quedara perpendicular, ambos tuvieron que rotarse un ángulo igual al del plano inclinado. Entonces el peso forma con el eje Y un ángulo igual al del plano inclinado. Siempre que tengamos que rotar un sistema de coordenadas, vamos a encontrar que el peso forma con el eje Y un ángulo igual al del plano inclinado. Bien, ese peso queda por fuera de los ejes y entonces tenemos que descomponerlo en una componente paralela al eje X y una componente paralela al eje Y. Ya no podemos decir horizontales y verticales porque en ese caso no tenemos esa característica de eje horizontal y eje vertical. Los ejes están inclinados. Entonces, la componente que es paralela al eje X queda opuesta al ángulo de 25, por lo tanto se define como mg seno de 25. La componente que queda a lo largo del eje Y queda adyacente al ángulo de 25, por lo tanto se define como mg coseno de 25 grados. Aplicamos la segunda ley de Newton al bloque. Sumamos fuerzas en X. Como él desciende por el plano inclinado y en esa dirección está el eje X, quiere decir que él tiene una aceleración en la dirección en la cual actúa la componente del peso mg seno de 25. Por lo tanto, en la suma esa componente queda positiva porque está en la dirección del movimiento o a favor del movimiento, mientras que la fricción se va a reemplazar como negativa porque está opuesta al movimiento, y esa diferencia de esas dos fuerzas se iguala a m por a. A m por a porque en esa dirección el cuerpo experimenta una aceleración. Sumamos fuerzas en Y y tenemos que la normal del bloque menos la componente del peso que es paralela al eje Y, que es mg coseno de 25. Y esa suma que nos queda se iguala a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en esa dirección perpendicular al plano el cuerpo no tiene movimiento. Entonces esa suma en Y queda igual a 0. Bien, ecuaciones del sistema. Ecuaciones que tenemos. Ecuación número 1 y ecuación número 2 que hemos inferido del diagrama de fuerza. Con esas dos ecuaciones debemos determinar el valor de la aceleración que experimenta el cuerpo. Por lo tanto, vamos
a iniciar despejando la normal del bloque de la ecuación 2. Al despejar la normal del bloque nos queda que y es igual a mg coseno de 25 grados y esa expresión la voy a llamar ecuación 3. Sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 1 y nos queda que mg seno de 25 menos el coeficiente de fricción por mg coseno de 25 grados es igual a m por a. Factor común que tenemos del lado izquierdo de la igualdad, m por g. Entonces factorizamos mg, todo eso multiplica seno de 25 menos coeficiente de fricción coseno de 25. Y del otro lado tenemos que eso es igual a m por a. Cancelamos las masas porque en ambos lados de la igualdad es un término común, se cancelan y nos queda que a es igual a seno de 25 menos coeficiente de fricción coseno de 25, todo multiplicado por la gravedad. Sustituimos los valores, seno de 25 es aproximadamente 0,42, el coeficiente de fricción es 0,3, coseno de 25 es aproximadamente 0,91 y el valor de la gravedad que es de 9,8 metros por segundos cuadrados. Resolvemos y nos da un valor de la aceleración del bloque de 1,44 metros por segundos cuadrados. Esa es la aceleración que experimenta el bloque en la medida que va descendiendo por ese plano inclinado rugoso. Y con este resultado hemos terminado con la solución de este ejemplo y también con los ejemplos asociados a leyes de Newton.